Bienvenidas a un nuevo tutorial de Mercadito de Moldes. Para comenzar, vamos a enfrentar la espalda y el delantero por el derecho de la tela y coser y overloquear los hombros y costados. Para hacer los frunces hay que guiarse por los piquetes de fruncido, tanto en la espalda como en el delantero. Setear nuestra máquina con una puntada larga y subir la tensión del hilo al máximo. Luego de realizar los frunces, enfrentamos los derechos de la espalda y delantero de la falda para coser y overloquear ambos laterales. Para unir la falda al corpiño hay que ajustar los frunces para que las medidas de ambas partes coincidan. Y enfrentando nuevamente los derechos, cosemos y overloqueamos. En el centro del escote delantero nos debe quedar un triángulo puntiagudo, por lo que hay que tener cuidado de no superponer la tela ni las costuras. Para continuar, realizamos el fruncido del ruedo de la manga. Y después lo ajustamos al ancho del puño.
enfrentando su derecho, doblamos al medio la manga para coser y overlockear el costado. Para unir la manga al corpiño, primero sostenemos su parte inferior con un par de alfileres haciendo coincidir las costuras. Para después pasar la copa hacia el otro lado y nivelando el piquete de la copa con la costura del hombro, acomodamos el resto del contorno. También pasar los primeros alfileres hacia el otro lado para poder coser y overlockear. Para armar el puño lo doblamos al medio enfrentando su derecho y cosemos el costado. Luego, introducir la manga en el puño para coser el contorno. En este caso hay que enfrentar el revés de la manga con el derecho del puño. Dar vuelta la manga hacia el derecho nuevamente para hacer dos dobleces de 1 centímetro cada uno, tapando con estos la costura previa. Sostener con alfileres y pespuntear el puño. Para seguir hay que armar la vista del escote. Para esto primero fusionar la entretela a cada parte de la vista. Enfrentar los derechos y unir la parte de los hombros, de la espalda y delantero.
y una vez unido, overlockear todo el borde inferior de la vista. Para unirlo al escote, enfrentando los derechos, alinear las esquinas y las costuras para sostener con alfileres y coser. En el centro delantero del escote, dejar 1 centímetro como margen de costura sin coser. Hacer cortes en la parte curva sin llegar a cortar las costuras. Para después volcar hacia el revés la vista de la espalda y sostenerla con unas puntadas a mano. Volcar el resto de la vista hacia el revés de la prenda y dar la vuelta completamente para trabajar más cómodamente. También sostener la vista al cuerpo por la costura de los hombros con unas puntadas a mano. En el centro delantero, doblar el margen de costura que dejamos previamente y sostenerlo nuevamente con puntadas a mano. Planchar la vista después para terminar de asentarla y que no se salga. Para realizar el ruedo del vestido, hacer 2 dobleces de 1 centímetro cada uno y sostenerlos con un pespunte.